prosiguiendo en la convivencia de la resurrección en esta Semana Santa. Hoy Shatran, Marte o martes cósmico, estamos viendo aquí en la Iglesia Gnóstica Cristiana Samaeliana, Rosa Cruz Ecúmenes, la Shrenibut de la Resurrección. El tema: misioneros, misioneras, la Shrenibut universales, estimados, estimadas. Bienvenidos, bienvenidas. Prosigamos analizando esto de la siembra de las sedes gnósticas a nivel internacional, nacional y ciudad y provincia local. Entonces, como es una sede gnóstica internacional con sus 124 soles instruccionales misionales, asimismo es una sede nacional de país y asimismo es una sede local de ciudad-provincia, tal cual. En estas sedes, obviamente, está la Gnosis Religare, Gnosis Académica Cultural, Gnosis Suprapropoliética. Y a su vez, en Gnosis Religare, que estamos dirigidos acá, vamos a proseguir. En Gnosis Académica Cultural, pues hay el movimiento gnóstico, Ajiacá, Jicum, órdenes de antropología, de ecología, de cábala, de astrología, en gimnasia del sol, antropovisión, etc. Y en Gnosis Suprapropoliética, todo un universitario máster de suprapropoliética conscientiva, que eso lo veremos, obviamente, ya dirigidamente en otras actividades, estimados, estimadas. Concentrémonos en Gnosis Religare, y obviamente hay horarios de las otras actividades que en las matrices, sedes, capitales, locales, nacionales o internacionales se da. Por ejemplo, en Gnosis Académica Cultural, todos los días, hoy ni modo miércoles, hay una rotación de 35 soles académicos culturales. A su vez tenemos el día Sherosh Reim o lunes, la rotación de la Gnosis Suprapropoliética. Estará ya dirigido, y obviamente para ello en las capitales matrices hay un auditorio donde se da todas las reuniones, todas las actividades de estos soles conscientivos. A su vez, ya en Gnosis Religare, obviamente va dirigido con sus horarios especiales, en sus días de la semana, los meses, el año, todas las actividades que hacemos, con orden y organización. Entonces, ya vimos que te puedes autoungir sacerdotalmente. Allí tenéis en la liturgia el ritual, y obviamente esto, si estáis practicando los 3 factores de la revolución de la conciencia: nacer, morir y sacrificio, dentro de la gnosis samariana. Entonces usted puede libremente, obviamente, sembrar estos soles conscientivos, ayer, hoy y siempre, hermanos y hermanas. Y ya sembrado, comenzar obviamente el temario y los respectivos rituales, como vimos anteriormente. En primer nivel hay unos rituales tan especiales como es 7 rituales. La Ashim o misa jesucristiana, Ashim Koradi de resurrección, Ashim al amor, Ashim a la Neshrif, el rosario a la Neshrif, el ritual de biosanación pránica, ritual de protección y prosperidad. Y a su vez, obviamente, estos rituales trascendentales se rotan ayer, hoy y siempre. También hay un ritual de gratitud, una octava superior, un ritual de gratitud. Los días Shenu domingo se hace una rotación de todos estos soles conscientivos en bien de la humanidad, y se da la Santa Unción Gnóstica públicamente, lógicamente, ayer, hoy y siempre, por siempre.
A su vez, la octava, el ritual de gratitud, es clave trascendental para ir a agradecer pues también a Dios por el alimento, la comida, las cosas positivas que tenemos, el amor, la paz, la armonía, la vida, el aire y todo aquello. Eso es importante, aquel ritual especial. Bien, prosiguiendo. El primer nivel, todos los días en un domingo, hay una evangelización conscientiva también. Cada una de las religares que vimos de la Confederación de Gnosis Religare tiene sus respectivas Biblias. Son 7 religiones que se expanden para la humanidad y que obviamente se siembran ayer, hoy, siempre, por siglos y milenios en cada una de los países existentes en el planeta. Hay las evangelizaciones, que es en el auditorio, obviamente, el misionera, pues tienen un uniforme. Este es uno de los uniformes, el uniforme directamente de los misioneros, misioneras, ayer, hoy y siempre, por siglos y milenios. Un terno, color azul, pañuelito rojo y una camisa o camiseta también amarilla. Hay unas en que nos presentamos con una corbata amarilla y roja también, y otras con un polo también cómodamente. A su vez, todos los días, sino el domingo, hay otro uniforme de los misioneros, misioneras, que siempre es con un terno, cualquier color, que nos presentamos siempre. El cuarto Shenul, domingo del mes, hay una actividad de unción del pan y el vino para los congregados en general en las órdenes evangélicas. Importante aquello, hermanos y hermanas, allí en los videos que se van haciendo, también revisar cómo es el orden y organización de aquello. Las evangelizaciones pues inician con una plegaria, prosiguen con una alabanza, siguen con lo que es la cátedra bíblica del día, de acuerdo a las obras bíblicas y de acuerdo a las Biblias de cada religare. Cada religare pues tiene sus libros dirigidos, y en cada religare también van obras del maestro Samuel Ambeor, del maestro Laxmi Daimon y de Jesucristo. Del maestro Samuel Ambeor, sus libros exaltados, Psicología Revolucionaria, La Gran Rebelión, Platillos Voladores, Naves Cósmicas, La Vida en el Sol, una conferencia de la Avatara. A su vez, El Matrimonio Perfecto, La Revolución de Bel, entre otros, del maestro Laxmi Daimon. Así está la humanidad. También el Divino Daimon, el Evangelio de Judas. Tenemos allí ciertas joyas del dragón amarillo. Del maestro Samuel Ambeor también el libro 6 infiernos, 6 diablos, 6 karma, el Parsifal develado. Y de Jesucristo su libro, el Pistis Sofía, después de la resurrección, el que es develado por el venerable maestro Samuel Ambeor. Entonces allí tenéis estos libros del maestro Samuel Ambeor, Laxmi Jesucristo, Hombres, Cristo, Dioses, Resurrectos, Reencarnados, Inmortales, siempre van en todas las Biblias de todas las religiones. Entonces comienza el estudio bíblico de acuerdo a lo que está organizado allí, y a su vez prosigue, después de la cátedra bíblica, lo que es el yoga gnóstico, ejercicios de Tai Chi Se, las runas, hacemos allí ciertos mantras con ejercicios para el desarrollo de los 7 chakras centros magnéticos. Alabanzas, viene también la danza de los derviches que realizamos, y proseguimos con una teurgia, un círculo mágico en unas posiciones especiales, donde pedimos obviamente por todos nosotros, por nuestros familiares, amistades, hogares, la humanidad en general, que tengamos salud, amor, prosperidad físico-conscientiva hoy y siempre. Y quienes anhelan autorrealizarse, emerjan con la praxis del Pensum Arca Coradi, los 3 factores, nacer, morir y sacrificio, y sus 4 bases: despertar, nueva personalidad, siembra, naturaleza e iniciación a su autorrealización íntima. Y esto se va rotando siempre en las evangelizaciones
que se realizan los días Shenul domingo. Eso lo hacemos en el auditorium, como vimos anteriormente. En el auditorium, donde comienzas, ya vimos, en casa, o tu oficina la prestas, pero había que hacer 2 construcciones que te permitan. La una es de madera, las 2 son de madera, etcétera. Y obviamente la una es de 1,50 por unos 2 metros de ancho, y tienen que ser, ahí sí, unas puertas de madera anchas o de hierro bien elegante, que las abres cuando toca ocupar todo el auditorio para las segundas cámaras o terceras cámaras. Y cuando ya se termina la ceremonia, cierras bajo llave aquel lugar de las segundas cámaras, y te queda todo el auditorio para ocupar en las demás actividades. Obviamente, a su vez hay otra construcción en el otro extremo del auditorio, de madera mismo, donde allí ubicas la iglesia gnóstica pública, el santuario, la precatedral del alma, la catedral del alma, y a su vez también con unas puertas de madera anchas, para que a lo que abres te queda todo el auditorio para la actividad de iglesia. Y luego cierras el altar de las iglesias gnósticas públicas, y obviamente os queda todo el auditorio para las demás actividades de los 124 soles institucionales misionales, con orden y organización. ¿Veis? Entonces, así, inteligentemente, como enseña el maestro Samuel Ambeor, se ocupa un auditorio en inicios de brechas instruccionales misionales. Ya luego, cuando consigues una casa, igual pues ya hay más ampliación, que los alquileres sean sumamente baratos, económicos, o si algún compañero o compañera presta casas con pagos de agua, luz, pues listo. Entonces allí adecúa ya en espacios pues diferentes, tanto para segundas, para iglesias públicas, y el auditorio, que también siempre funcionará. Ya en construcciones propias, obviamente en la capital matriz internacional o nacional o de ciudad-provincia, estableces 3 lugares particulares pero autónomos en las mismas tierras, para la Gnosis Religare, con sus templos, primeras, segundas, terceras cámaras, otro lugar especial para la Gnosis Académica Cultural, y otro lugar muy especial para la Gnosis Suprapropoliética, y a la vez un auditorio matriz para todas las actividades que se den de todos los 124 soles institucionales misionales de la Gnosis Samaliana. Los Shalom de meditación praxis también son claves trascendentales que se organiza. Bien, entonces esto es muy importante, y lo comienzas desde voluntad, telema, amor, y con gloria, poder y fuerza vas haciendo esto desde lo más simple, más sencillo, hacia lo más exaltado, y hacia las edificaciones con gloria, poder y fuerza, para que perduren ayer, hoy, siempre, en bien y en ayuda de la y las humanidades, y las futuras generaciones. Muy bien, entonces ya tienes claro cómo se organiza el aspecto físico, ¿no es cierto? Ahora vamos ya a las actividades. Como estamos también viendo, el primer nivel tiene sus actividades, lógicamente, donde hay las evangelizaciones, que es la parte no litúrgica, sino es una evangelización, así como aprender a nuestros hermanos de la Gnosis de los Testigos de Jehová, la Gnosis de los mormones, la Gnosis de los grupos evangélicos religiosos, donde dan la palabra, obviamente, y comparten con la humanidad. Entonces, tal cual son estos centros, y para ello, obviamente, revisar los mejores misioneros o misioneras de la Gnosis universal a nivel planeta, que tienen millones de personas integrados en aquellas religiones, la Iglesia Universal, también, etcétera, etcétera, etcétera. Y revisar de todos los 5 continentes, o mejor,
Oirá el sabio, escuchará el sabio y aumentará su saber. Ellos tienen mucha experiencia ya de siglos en evangelizar el cristianismo y obviamente tienen resultados asombrosos que se están generando por lo positivo Dharma todos los días. Y asimismo, en la parte de gnosis litúrgica, pues están las religiones poderosas en el planeta, con construcciones poderosísimas, como es de la gnosis católica romana, la gnosis ortodoxa, que realmente pues es digno y ejemplar en la parte positiva de la misión que van haciendo pues ya más, bueno, unos 1700 años aproximadamente. Y eso es algo muy positivo, pues, lógicamente. Están generándose Dharma y aprender lo más conscientivo de todo aquello, hermanos y hermanas. Bien, entonces acordémonos y comprendamos ayer, hoy, siempre, por siglos y milenios, que unas son las evangelizaciones, donde hay estas actividades que hemos visto, el orden y la organización. Y otra, muy diferente ya es la parte litúrgica, que también están todos invitados, las personas que van asistiendo a las evangelizaciones, a asistir, si es que ellos quieren libremente, a la parte ya de la liturgia del primer nivel con sus rituales. Si no anhelan pues asistir a esa actividad, no hay problema, siguen únicamente en la parte de evangelización. Otros vueltas solo vibrarán con la parte de liturgia, pues listo, no hay problema. Está extraordinario todo aquello organizado. Bien, estimados, estimadas. Continuando. Vamos a la parte de las primeras cámaras públicas religarias. Se organizan asimismo de Shalosh Reim o lunes a Odabash o sábado. Entonces, ¿qué se va a hacer allí? Se da una primera cámara pública de acuerdo a los temas bíblicos. Obviamente en esas cámaras públicas hay alabanzas, también una práctica de mantras, runas, pre-shaloms de meditación, praxis, ciertas meditaciones. Y así funcionan las cámaras públicas. A su vez también hay la precámara básica y la precámara avanzada que funcionan los días Oshni modo miércoles, Pensum tridentino y precolegio solar, Oshni modo miércoles también, AM o PM, y los días Odabash o sábado. Allí vemos los tres factores de la revolución de la conciencia: nacer, morir y sacrificio, y sus cuatro bases: despertar, nueva personalidad, siembra, naturaleza, iniciación. Cumplido estos 7 principios, la persona logra escalar a humano, humano, hombre, mujer, superhombre, supermujer, ángel, arcángel, querubín, potestad, trono, deidad, Dios, diosa, creador de semillas, de plantas, de planetas, sistemas solares, galaxias, universos, mundos de materia y antimateria. Entonces, lógicamente, allí hay también los pre-shaloms de meditación praxis, que ingresan las personas de Pensum tridentino adelante. Para ir escalando a cada uno de esos estatus, se da exámenes, se presenta pruebas escritas sobre los temas que se va viendo. 4, solicitud que quieres integrarte a tal estatus, ofrenda, una ofrenda voluntaria, lo que tú quieras, puede ser velas, fósforos, saumerios, alimentos, si es cuestión de dinero, desde centavos hasta lo que la persona quiera, ofrendas voluntarias. Y listo, se reintegra a lo que va continuando. A su vez, algo muy especial del primer nivel, hay la cámara básica con 16 temas también, y la cámara avanzada, igual puede ir escalando. Pasas también a lo que es el Pensum Arcadi. Allí puede estar usted 3 meses, 6, 9, 12 meses, de acuerdo al número de miembros activos que tenga el Sol Conscientivo Religare.
Y después de ello, si quiere volverse un miembro activo del primer nivel, lo puede hacer. Entonces pasa un ceremonial juramentado de fidelidad y de praxis de los 3 factores su obra espiritual. Y ya es miembro de las iniciáticas Shela Israelibu, donde hay mantras, meditación, ejercicios físicos esotéricos. Las iniciáticas Shela Israelibu son los días Shelo Israel o lunes, en horarios PM. En otros lugares habrá en horarios AM o en otros en horarios de la tarde, entre 1 y 3 de la tarde. A su vez, los días Shatran o jueves, asimismo AM o PM. Y listo, organizado allí. Los shaloms de meditación praxis funcionan de Shelo Israel lunes de 10 de la mañana a 12 de la mañana y de 9 de la mañana también a 10, una actividad muy especial de agricultura, siempre come y siembra. A su vez, de 3 a 5 de la tarde, shaloms de meditación praxis. De 10 a 12, meditación, mantras, ejercicio físico esotéricos. De 3 a 5, mantras, meditación, ejercicios físico esotéricos y meditación de muerte budista, de formateo, etcétera, etcétera, etcétera. De Shelo Israel lunes a Sheveo viernes. El primer Odabash de cada mes, la convivencia exterior. Entonces tenemos los shaloms de meditación praxis también de 10 a 12 y luego una hora también de 3 a 4 y las diferentes actividades que continúan los días Odabash o sábado. A su vez, la cámara básica los días Shatran o martes y los días Sheveo o viernes. Hay la cámara básica y luego se continúa con la cámara avanzada. Bien, al llegar tú ya a las iniciáticas Shela Israelibu, eres un miembro activo de primer nivel. Antes eras estudiante visitante o continuo. Un mes calendario, si la persona no se mantiene en las cámaras, queda fuera de las cámaras o ubicado en la cámara que ha llegado en ese mes, pública o básica, etc. Si no ha llegado a ninguna cámara del primer nivel, queda fuera de la sede. Puede seguir los cursos en la sede, pero online, ya sea en el Facebook, YouTube. Bien, a su vez, online también puedes ir escalando todas las cámaras, integrante primeramente en YouTube, en Facebook, a los cursos de cámara pública. Luego vas escalando al Pensum Trientino y vas subiendo hasta lo que es el Pensum Arca Coral. ¿Quieres volverte miembro activo? Pues a sembrar un sol conscientivo en la ciudad, país, continente que estáis y prosigues con lo demás que seguimos explicando acá, que son las iniciáticas Shela Israelibu. Y a su vez, ¿quieres seguir escalando? Hay más, claro. Puedes pasar a los lúmenes interfamiliares amistad, que funcionan en las sedes, obviamente. Estás allí tres meses y luego vais escalando a la pre-segunda cámara. Pre-segunda cámara. En la pre-segunda cámara ella funciona todos los días Oshnimot o miércoles. A excepción del tercer Oshnimot o miércoles que se la hace no en la noche sino en la mañana. Allí participas de mantras, ejercicios físicos esotéricos, rituales especiales de pre-segunda cámara, ritual del perdón confirmativo para levantar karmasayas, karma yogas, karmas duros, meditaciones para virtualizarnos, meditaciones para crearnos una nueva personalidad. Eso es práctico totalmente. Ya la teoría tenemos pues en los cursos, en las orientaciones que se van dando en las diferentes demás cámaras. Entonces, en las pre-segundas cámaras, con Santa Unción todos los días, Oshnimod o miércoles. Allí la persona se prepara para pasar después ¿a dónde? A la segunda cámara. Vas a estar allí
En pre-segunda cámara 3 meses, 6, 9, 12 meses. Y luego viene el ritual de consagración dentro de las segundas cámaras, con una túnica azul, un cordón blanco y sandalias negras, que lo da claramente y explicado el maestro Samuel Ambeor públicamente en el libro allí, Matrimonio Perfecto, lógicamente, estudiarlo allí. A su vez, si una persona en el mes calendario no llega a la pre-segunda cámara, queda fuera de la pre-segunda cámara, ubicado en la cámara que ha llegado. Si no ha llegado a ninguna, queda como estudiante online. Bien, continuando, te consagras en la segunda cámara. La segunda cámara tiene sus rituales especiales, como vimos anteriormente en el congreso del año 14 o 1976. El maestro Samuel Ambeor da los 4 más rituales y en total hay 7 rituales. Estos 7 rituales, obviamente dentro de la gnosis samariana, están esculpidos, fijados, grabados en la liturgia que la orienta a hacer el maestro Samuel Ambeor, una nueva liturgia para desde el año 14 Acuarios en adelante. Obviamente el maestro Laxmi Daimon da esa nueva liturgia con aquellos 7 rituales y más rituales, que es parte de las iglesias gnósticas. Y otros venerables discípulos del maestro Samuel Ambeor también dan las liturgias con los rituales, los 7 rituales y todo lo que enseñaba el maestro Samuel Ambeor para segundas cámaras, terceras cámaras, y hay una parte también para primer nivel, por ejemplo la misa gnóstica pública. Hay que comprender que unos son los rituales públicos de primer nivel en las iglesias públicas y otros lógicamente son los rituales ya de segundas, terceras cámaras y todo allá que vamos a ver. Entonces, en cuanto al primer nivel, en las ceremonias litúrgicas que se hacen los días Shenul domingo, obviamente se va rotando cada una de las iglesias, que son en total 7, y que se lo va compartiendo con la conciencia de la humanidad. Cada domingo toca una iglesia y cada semana toca una iglesia, en el orden público. Acuérdese aquello, y hay rituales públicos que son diferentes y son otros que los de segunda cámara. En segunda cámara hay otro tipo de rituales especiales que da el maestro Samuel Ambeor. Bueno, ¿cómo está organizado los rituales públicos? Duran aproximadamente máximo 2 horas o una hora y media. Se lo hace en horas de la mañana o en horas de la tarde o en horas de la noche. Lo mismo las evangelizaciones que vimos, horas AM, tarde o noche. 1 o 2 horas también las evangelizaciones. Eso es todo. Bien, estimados, estimadas, vamos a hacer la magia de las runas aquí en esta convivencia de la resurrección, pues. Y vamos a disfrutar de la magia de las runas. Vamos a realizar la runa Tirbar. 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 Proseguimos. Inhalamos y exhalamos. Tirbar. Inhalamos y exhalamos.
Seguimos. Inhalamos y exhalamos. Estas convivencias son prácticas y en medio del desarrollo de la convivencia se hacen prácticas, lógicamente, hermanos y hermanas. Rotator para tener voluntad de lema, llevando la energía a los centros magnéticos. Ta, pulmones, recuerdo ideas pasadas. T, clarividencia, garganta. Ti, entrecejo, clarividencia. To, corazón, intuición. Tu, telepatía, plexo solar. Ubicamos allí el cuerpo. To, te, ti, to, tu, tor. Rona Fa para el despertar de la conciencia. Fuerza maravillosa del amor, avivar mis fuegos sagrados para que mi conciencia despierte. Fa, fe, fi, fo, fu. La runa Isis para adorar a las energías virginales. Isis, Isis, Isis. Bien, seguimos con la gnosis del Tai Chi. Tai Chi Zen. Estamos en el yoga gnóstico un instante. Esa gnosis del yoga del maestro gnóstico Sivananda, discípulo del maestro Samuel Ambeor. Aquella gnosis del Tao. Estamos compartiendo también, lógicamente, en esta convivencia la gnosis del cristianismo, la gnosis del catolicismo, la gnosis evangélica, la gnosis de Allah, la gnosis de Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Krishna, Buda, Quetzalcóatl, Mancocápac, Kalishwanga, Odin, Wotan, Thor, los dioses del fuego, tierra, agua y éter, Melquisedec, San Germán, en nombre de gloria a Dios que Cristo, Samuel Ambeor, Yavini, con nosotros y vosotros está. Vamos, esto es práctica, no teoría, es práctica. Y sientes lo que es aquello. Extensionamos columna vertebral, cuello. Hacia el lado derecho. Hacia el centro atrás. Llenémonos de las energías del Chi,
y activemos nuestro Tai Chi aquí en la gnosis samaeliana. Y llevamos aquello hacia nosotros. Decimos: oh Sol central, espiritual, invisible, Verbo divino, tú que te hallas dentro y fuera de mí, dame tu luz, dame tu amor, dame tu fuerza para unirme a ti y llamar a mi prójimo como a mí mismo. Nosotros somos fuertes, nosotros somos ricos, nosotros estamos llenos de suerte y armonía. Om, 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 prosperamos tanto en lo físico como en lo espiritual, porque Dios está con nosotros y así lo queremos. Vamos a proseguir en el temario. Bien, estimados, estimadas, entonces allí tenemos aquel orden y organización especial para los rituales públicos, obviamente. Y a su vez hay ritual de matrimonio público para los miembros activos que quieran casarse públicamente. Acordemos que también hay los misterios del amor universal. Habrá matrimonios de una sola pareja o de una dama que se case con varios varones, como la princesa Draupadi con sus 5 maridos al mismo tiempo, los hijos de los dioses, los Pándavas, y es deber de ungidos, ungidas, obviamente, hacer aquellos rituales en bien de la conciencia de la humanidad. Hay el amor universal también, rituales muy especiales de un varón que contrae nupcias con varias esposas al mismo tiempo, se casa. Y obviamente esos son misterios del amor universal, dados para ayer, hoy y siempre, por siempre, hermanos y hermanas. Habrá el ritual de matrimonio de un varón y una mujer, que obviamente aquello se lo practica ya a personas mayores de edad que así lo quieran. Clave trascendental, ir comprendiendo esto que estamos viendo aquí, hermanos y hermanas. Y obviamente no es requisito para aquel matrimonio de que estén casados por registro civil. El matrimonio religioso es muy aparte del matrimonio de registro civil. Si ellos quieren después o antes se casarán por allá, si así lo quieren. Hay otro tipo de matrimonio, las uniones libres también, pues que son matrimonios de unión libre y son muy respetados, hermanos y hermanas. Entonces, obviamente en las religiones gnósticas públicas se ejerce aquello. Habrá en ciertos países que las fuerzas anticrísticas se van contra los misterios del amor, y por otro lado tal vez avalan hasta el matrimonio de homosexuales o de lesbianas. Entonces, lógicamente, así es las fuerzas anticrísticas. Entonces, en esos lugares, obviamente, las personas de amor universal, pues ellos se amarán por amor y para amar, ya desde noviazgos, enamoramientos, amores tántricos de amigos, etc. Entre un amigo y una amiga, y todos esos misterios que da el maestro Samuel Ambeor, también de Vestales, de Aquiles, y todo aquello son principios eternos y activos para ayer, hoy y siempre, hermanos y hermanas. Entonces, en esos casos de ciertas leyes que después ya se irán pues quitando de ciertos estados y aflorando la realidad del amor universal, entonces tendrán mucha precaución en esos aspectos, obviamente. Y Dios ha permitido los principios del amor universal, y si Dios lo ha permitido, ¿quién más que Él, hermanos y hermanas? Y enviado también a sus hijos, los dioses diosas, para que se amen por amor y para amar. Ahí tenemos nuestro Señor el Cristo Krishna,
con sus 16.108 esposas, e hizo la ciudad del Tantra Kama Sutrianza allí en la India, y llamó a sus esposas con el sagrado arcano ZF desde sexualmente. Y tenemos sus misterios del rey David, Salomón, el dios Zeus, a su vez Abraham, Adán, que también tenía varias parejas, etcétera, etcétera, etcétera. Impresionante el rey David, el rey Salomón con sus esposas y novias y enamoradas, y esos son principios eternos para ayer y siempre. En vez de que la gente se vaya o viva traicionándose con cachos, cuernos, adulterios, fornicaciones, bordeles y todas esas mentiras y engaños que más dañan el amor. Mejor ahí están los principios del amor universal activos para ayer, hoy y siempre. Ya vimos que Jesucristo amó desde su soltería a sus mujeres, tanto en tierras de Jerusalén como en tierras de Egipto, y también se anunció con Miriam ben Magdala. Bien, estamos viendo estos principios. También hay el ritual funeral. Si alguna persona pues fallece y hay congregados que son familiares pues del fallecido y quieren hacer el ritual funeral, entonces piden al personal de ungidos, y en las iglesias públicas se lo hace de cuerpo presente, o en otro lugar, puede ser en la casa de los familiares, o un salón especial que hayan organizado para ello. Pero si piden también dentro de las iglesias públicas, pues lógicamente un acto ceremonial solemne, o en un lugar en otro que hayan adecuado para ello, jamás se puede negar aquel ritual, estimadas. Ritual de extrema unción, obviamente para personas que están en esos casos extremados, y que se asiste a la casa de aquellos que posiblemente van a dejar ese cuerpo físico. A su vez también el ritual de bautismo público. Claro que sí, pueden bautizarse desde las personas que incluso ya se han bautizado en otras iglesias, y niños, niñas también, que sus padres así quieran, y personas adultas mayores también pueden pasar el ritual de bautismo. A su vez el ritual de matrimonio también lógicamente pueden pasar miembros activos que ya se han casado por otras religiones. También si quieren pasar ese ritual nuevamente pueden pasarlo los miembros activos. Todos esos rituales son públicos en bien de la conciencia de la humanidad. Hay rituales de confirmación también, muy trascendentales, y confirmar esa vida espiritual iniciática. Todo esto en las iglesias gnósticas públicas. Impresionante ir entendiendo esto, hermanos y hermanas, en esta convivencia que estamos aquí viviendo. Esto en síntesis de cómo está organizado el primer nivel con las iglesias gnósticas públicas. Obviamente, hermanos y hermanas. Bien, vamos a proseguir. En Siembra, una sede en ciudad, provincia, o nacional o internacional. Ya hemos visto el primer nivel, en síntesis, sencillo, simple. ¿Y eso por cuánto tiempo funciona? Ayer, hoy y siempre, por siglos y milenios, hermanos y hermanas. Incansable. Hay que aprender de nuestros hermanos y hermanas de varias poderosas religiones a nivel mundial que vienen haciendo misiones mileniums enteros, y es digno de reconocer esa parte muy positiva, obviamente. Y lo más positivo, claro está, aprenderlo en el sentido más completo de la palabra y practicarlo, porque tiene que ver con la sabiduría gnóstico universal. Y dentro de Gnosis Samaniana, pues lógicamente tenemos recién en 40 años de misa gnóstica pública.
Otras religiones pues tienen 500 años, otras 2000 años, otras 700 años, 700, otras 400, otras 1700 años, etcétera, etcétera, etcétera. Oirá el sabio y aumentará su saber. Prosiguiendo, hermanos y hermanas, vamos a ver cómo está organizado las segundas cámaras, pues, así en síntesis. Un norte, un mapa. Como vimos anteriormente, el maestro Samael Aún Weor en el congreso allá en Guadalajara, año 14 de Aquarios, presenta lo que es los 4 más rituales muy impresionantes. En total son 7. Aquellos rituales dentro de la gnosis samariana los practicamos en las segundas cámaras dentro de la iglesia gnóstica, cámaras especiales con estudiantes especiales. Pero vamos a ver obviamente el origen de aquellos rituales. Esos rituales son egipcios y obviamente en el libro egipcio de los muertos están públicamente para la humanidad en general, quien quiera pues ingresar. Entonces allí revisamos en el libro egipcio de los muertos. Ahí están los rituales, hermanos y hermanas. Y a su vez están públicamente para la humanidad en general y han estado desde mucho tiempo atrás y desde mucho tiempo antes de la iglesia gnóstica samariana. Entonces son de patrimonio de la conciencia de la humanidad en general, y la persona que quiera practicar aquellos rituales puede practicarlo libremente, pues lógicamente. De la iglesia gnóstica Rosa Cruz del maestro Viracocha, obviamente el maestro Viracocha aquellos rituales también los conoce. A su vez discípulos de él como Crowley, entre otros. En el caso de Crowley tiene un libro que es el libro de la ley, donde allí en ese libro él da los rituales que nosotros tenemos en las segundas cámaras para élites especiales. Entonces vamos a ver un poco así escuchando el libro de la ley para ver si es real o no. Ustedes que saben de los rituales de segunda cámara y los han escuchado. Vamos a ver. Eso para saber un origen real de los rituales, ¿no? Y comprender que no son exclusivos de nosotros, de la gnosis samariana. 17. Escúchenme, ustedes pueblo suspirante. Las penas del dolor y del arrepentimiento. Se dejan a los muertos y a los moribundos. La gente que todavía no me conoce. 18. Están muertos, estos sujetos, no sienten. Nosotros. El libro de la ley, ahí están pues aquellos rituales que Crowley, Aleister Crowley, un esoterista, lo recibe y los 90 reglas del arte. Si amas, excede en delicadeza, y si haces algo gozoso, que en eso haya sutileza. 71 más excede. 72 lucha siempre por más, y siempre a través de las centurias, aunque a fuego y espada sea incendiado y destrozado, aún está allí en pie una casa. 36 Hay rituales de los elementos y fiestas de los tiempos. 37 Una fiesta para la primera noche del profeta y su prometida. 38 Una fiesta para los 3 días de la escritura del libro de la ley. 39 Una fiesta para Tauti y el niño del profeta, secreto,
Oh, Ahí está parte de los rituales de segunda cámara, pero que aquel esoterista Aleister Crowley, él los recibe telepáticamente allá en tierras egipcias, viaja con su esposa y recibe el libro de la ley, donde concentra, obviamente, parte de aquellos rituales que los tenemos en las segundas cámaras, especialmente el primero, segundo, tercero, cuarto, y Crowley lo recibió, un esoterista. Bien, vamos a escuchar ahora el libro egipcio de los muertos, donde también están los rituales públicamente para la humanidad. Esto antes de la llegada de nuestro Señor el Cristo Samael Aun Weor, para saber pues historia de lo que son los rituales de segunda cámara, así como vimos la historia de la misa. El libro egipcio de los muertos. Ahí tienes unas 10 horas y más, otras 6, para deleitarte de aquella sabiduría egipcia, donde está grabado esos rituales también en ciertos lugares especiales allí. Dios que despierte. Conjuro 56. Para respirar aire en el mundo inferior. Este es el libro egipcio de los muertos. Que el aire dulce de respirar llegue a las ventanas de mi nariz como llega a las tuyas, Otun. Bendito sea tu santuario de Unu. He aquí que, volando en medio del océano celeste, yo permanezco en guardián del huevo cósmico de Gengenur. Si yo ofrendo, este huevo también ofrenda. Señor de un sinnúmero de pueblos, príncipe de las dos tierras. He aquí que por mandatos logra tomar posesión del dominio de su padre. Luego del juicio de la balanza, mi palabra ha sido hallada justa y verídica. Yo he reducido a mis enemigos y descubierto todos sus ardides dirigidos contra mí. Verdaderamente estoy protegido por mi fuerza, pues yo soy el hijo de Osiris. Mi cuerpo es protegido por mi padre con fuerza milagrosa. Un poquito más adelante. Amigos, siguiendo las órdenes del juicio. Ya que tú eres Horus, el hijo de Hathor, Nesertet. Después de las matanzas te será devuelta tu cabeza. Debes saber que tu cabeza será salvada. Era de sus corazones y los reconcilió tu hijo, Horus, sale triunfante frente a la asamblea de los dioses. La realeza del mundo entero le ha sido dada. Le ha sido conferido, también, el trono de Ke, así como la categoría que tú ordenó. Ya, entonces allí tenemos los rituales públicamente para la humanidad desde siempre. ¿Ven? Y podemos revisar el libro egipcio de los muertos, unas 6 horas en unas ediciones en YouTube y otras unas 10 horas, y también lo tienes en libro, y ahí revisar tal cual los rituales que tenemos en segunda cámara. O sea, esto está para la humanidad en general, antes de la llegada de el arcángel Samael Aun Weor acá al planeta, y antes de que se funde las iglesias gnósticas samalianas. Obviamente el maestro Viracocha fundó la iglesia gnóstica católica, maestro del maestro Samael Aun Weor, y allí ya se tenía estos rituales también que estamos viendo acá. Es importantísimo comprender esto para ir eliminando ciertos dogmas, ciertos tabús que más confunden antes que dan luz. Entonces comprendamos que no es exclusivamente patrimonio de la gnosis samaliana, de nosotros, obviamente el tener estos rituales, y que cualquier persona en el planeta que por ejemplo tenga acceso al libro egipcio de los muertos o a la obra del libro de la ley de Crowley, ya tiene los rituales que nosotros tenemos en nuestra liturgia. Obviamente Crowley tenía lo que es el camino del superhombre, pero en medio de eso ya sabemos que la persona pues tiene ego, tiene defectos, está en su avance espiritual,
y puede cometer ciertos errores a causa del ego, la falsa personalidad o mal manejo de virtudes. Y también cuando capta algo divino superior, lo va a captar de acuerdo a su nivel de conciencia, de acuerdo a la personalidad que tenga, y de acuerdo pues ciertas cosas puede hasta plasmarlo de acuerdo a la conveniencia de su ego o de la consciente. Entonces si revisamos los rituales de Crowley, hay algunas situaciones que obviamente lo toma de acuerdo a su nivel de conciencia. El maestro Samael Aun Weor, venerable ser, lógicamente estudia la obra trascendental del libro egipcio de los muertos, y en sus meditaciones, también con su polividencia, obviamente su clarividencia e investigaciones que realiza en los mundos internos y orientaciones de dioses, diosas más exaltados, entonces nos plasma tal cual aquellos 4 rituales egipcios trascendentales y aquellos 3 más, que en total son 7. Entonces, obviamente, imagínense el maestro Samael ya para el año 1976 o año 14 de Acuarios, él ya no tenía el ego, el yo psicológico ya no lo tenía. Eliminó sus egos, él mismo pues lo orienta, pero estaba en un proceso de sabio e inteligente manejo de las virtudes, aprendiendo a manejar el total de sus virtudes. Importante entender aquello, estimados, estimadas, en el sentido más completo de la palabra. Bien, ya entendido aquello, entonces obviamente, ¿quién puede practicar estos rituales egipcios? Toda persona existente en el planeta que tenga el libro egipcio de los muertos. ¿Y dónde los puede practicar? Donde él quiera, donde ella quiera. Con esa mística igual va a ser asistido por los dioses egipcios. Osiris, Ra, Isis, Horus, etcétera, 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 etcétera. Importante lo que estamos viendo aquí, hermanos y hermanas, en esta convivencia. Entonces, al entender esto, la persona ya va a comprender claro y preciso que no puede adueñarse de aquellos rituales egipcios, porque son patrimonio religioso de la conciencia de la humanidad y de las humanidades. Y quedaría un perfecto ridículo aquella persona que quiera adueñarse, obviamente, de la sabiduría, del saber, de la inteligencia y que ellos conocer tan especial del libro egipcio de los muertos. ¿Se da cuenta? Por ello es importante llegar a estas convivencias para ir pues comprendiendo todos estos detalles, queridos hermanos y hermanas. Bien, ya comprendido este aspecto tan importante, ahora sí vamos a proseguir. ¿Dónde se pueden hacer estos rituales y quién lo puede hacer? Obviamente toda persona, como ya vimos, alguien va y tiene el libro de Crowley de la ley, ahí están los rituales y lo va a hacer, pero claro, acuérdense que hay ciertos errores, como ya vimos, y mejor tenga acceso a la liturgia especial para unas misiones especiales que se las realiza, hermanos y hermanas, allí donde estáis, en tu casa. Obviamente, si estás practicando los 3 factores de la revolución de la conciencia, nacer, morir y sacrificio, usted también puede realizar aquellos rituales en su Lumine Ains iniciático allí en casa. Tiene que adecuar un lugar especial para estos lúmenes y comienza a oficiar. Entonces, unas son las segundas cámaras que se las hace en casa,
y la dirige usted, se autounge sacerdotalmente y oficia para su familia, las personas que se van integrando, mediante un pensum especial a esa misión tan especial allí en casa. Entonces él organiza un orden iniciático para familiares, amistades, para hogares. Y otro muy diferente es la iglesia gnóstica ya pública, con sus segundas y terceras cámaras y primer nivel, como estamos viendo. Entonces hay que tener una claridad conceptual en cuanto a aquello, para no confundir lo uno con lo otro, así como vimos también anteriormente. Antes de pasar a esto, anteriormente hablamos de 7 rituales públicos que usted también puede participar, pero esos rituales públicos que vimos, esos 7 anteriormente que vimos en las iglesias públicas, como es el ritual de Paz hermano. Ritual de sanación pránica, ritual de biosanación pránica, el ritual también tiene allí usted de protección y prosperidad, tiene otro ritual muy importante como es el rosario a la Neshriv. Estos son rituales públicos. Tiene 4 misas públicas para la humanidad en general, como es ritual de Ashim o misa jesucristiana de resurrección, Ashim o misa Coradi, la misa Coradi y la misa también jesucristiana, son 2 misas ya, una tercera, Ashim o misa Namor, y una cuarta, Ashim ala Neshriv. Entonces allí tiene ya ¿cuántos? 7 rituales de orden público. Esos rituales también usted lo puede hacer en casa, para sus familiares, amistades, hogares, siempre y cuando esté usted practicando los 3 factores de la revolución de la conciencia: nacer, morir y sacrificio. Entonces organiza en casa los lúmenes Lashreni budárdicos, y allí comienza oficial los días domingos para familiares, amistades y hogares, en un orden iniciático que usted lo dirige. De ahí, si usted quiere integrarse a la Gnosis Religare en sus visiones públicas, también puede hacerlo. Entonces cualquier persona, toda persona de religiones, etcétera, puede hacer esos rituales públicos también desde su casa en un orden iniciático especial para familiares, amistades, hogares. Ahora, si quiere sacar ya una sede pública, como vimos y estamos viendo, también lo puede hacer, pues, lógicamente. Son patrimonio de la conciencia de la humanidad. Le orientamos que lo practique con práctica de los 3 factores de la revolución de la conciencia: nacer, morir y sacrificio. Listo. Bien, el Dharma se lo va a generar en los hechos mismos. Claro que el ego y la falsa personalidad va a relinchar, a molestarse, porque eso no le conviene a las huestes anticrísticas, pero lógicamente a la conciencia de todos nosotros, la humanidad, a todos nos conviene. Imagínese que usted tenga esas misiones especiales los días Shenul domingo. Hay otras misiones especiales como son los lúmenes interfamiliares, que ese también tiene un orden especial para familias, hogares, amistades. Otro es las presegundas cámaras, que también lo organiza en casa y también en las sedes gnósticas samanianas. Y a su vez, esto que estamos viendo tan importante como es los lúmenes iniciáticos Ains. Estos 7 rituales que son patrimonio de la humanidad y que están en el libro egipcio de los muertos, y que a su vez otros iniciados, iniciadas, maestros espirituales también, e iniciados, iniciadas, lo han tenido también. Bueno, allí en el caso del que vimos, el esoterista Crowley, que recibe aquellos rituales, también pues en la biografía que saca, pues se ve también otras situaciones de errores que ha cometido a causa de su ego y su falsa personalidad. Esos son los errores de su ego. La parte conscientiva, pues lógicamente eso es lo más superior que puede haber de cada una de las personas. Entonces hay que discernir y diferenciar todo aquello, pero que realmente recibió él esos 7 rituales allá en Egipto,
junto a su esposa, pues lo recibió y ahí lo esculpió en su libro, el libro de la ley. A su vez también aquel esoterista ya ha estudiado pues otras obras egipcias y bueno, lo tiene por allí. El maestro Viracocha, también maestro gnóstico, maestro del maestro Samuel Ambeor, tiene aquellos rituales, lógicamente. Muy bien, estimados, estimadas, comprendamos todos estos misterios. Entonces usted en casa puede realizar estos rituales tan impresionantes. Allí tiene un norte y para que todo sea perfecto, exacto, porque es una liturgia solar y cósmica, allí tenéis la liturgia del arcángel Samuel Ambeor con aquellos rituales tan especiales para lo que es las segundas cámaras, ya en orden de Gnosis Samaliana, Gnosis Religare, y para que usted también lo practique en su casa, en su Lumine Iniciático AINS, dirigido para familiares, amistades, hogares, pero que ellos también van pasando bajo un ritual iniciático a su Lumine Interfamiliar, o sea, no entra directamente cualquier familiar allá, sino tiene que recibir un pensum de cámara básica, cámara avanzada, cámara pública, que usted mismo le va dando y le va integrando esas misiones especiales después de que termine todo aquello. Y se consagra, obviamente. Ahora, ¿qué túnica va a utilizar en casa para estos lúmines? Pide asistencia a su Padre Espiritual, Madre Divina, que le dé un color de túnica especial y ese lo organiza y lo utiliza usted y todos los que van entrando a su lúmine interfamiliar. Y allí a su lúmine iniciático, AINS, hay otro uniforme para los lúmines interfamiliares, que ese es otro que ya veremos pues en otros temas, o allí en las convivencias de lúmenes interfamiliares están los detalles. Y otro es el lúmine iniciático AINS, que lo estamos viendo. Ahí utilizo un color de túnica como su ser espiritual y oriente, y ese mismo color de túnica para todos los que van entrando a ese orden dirigido para familias, hogares, amistades. Y usted lo dirige desde su conciencia. De allí, si usted quiere, pasa a la Gnosis Religare, a sus primeras cámaras, segundas, terceras cámaras, cuarto, quinto, sexto, séptimo nivel, en esta misión solar de la resurrección, o en otras sedes gnósticas de la Gnosis Samaliana que tiene Gnosis Religare, con sus primeras, segundas, terceras cámaras. Conversad allí. Bien, entonces en casa, pues organizas también las actividades tal cual que se dan en segundas cámaras, pero acá ya es a nombre de sedes e iglesias gnósticas para la humanidad en general. El mismo orden y organización lo tenéis en casa. Bueno, ahora sí, ya sabéis lo que es los lúmenes interfamiliares, amistad, y que usted puede practicar también aquellos rituales. Revise allí el libro egipcio de los muertos, y ahí están también los rituales, pero ya más ordenado y organizado. Tomad directamente la liturgia, es para vuestra conciencia, y utilizarla con la práctica de los 3 factores de la revolución de la conciencia: nacer, morir y sacrificio. Actividades para, ahora sí, las segundas cámaras. Tú ya vimos cómo pasas acá en las sedes a las segundas cámaras después de estar en la pre-segunda cámara 3 meses, 6, 9, 12 meses. Allí la persona se fogueará y decidirá si continúa a segundas cámaras o puede pasarse toda la vida en pre-segunda cámara. O de allí bajar a otras cámaras, que no recomendamos que caigas de la cámara, sino más bien asciendas. Puedes participar también de las otras actividades siendo miembro de pre-segunda cámara. De pre-segunda cámara tú también puedes participar en las demás religiones de la Gnosis Universal Católica Romana, la Gnosis de la Católica Romana, Gnosis de los evangélicos, Gnosis de los testigos de Jehová, Gnosis de los mormones, Gnosis del Tao, del Zen, Rosacrucismo, masonería, tienes por allí la Gnosis de Allah, etcétera, etcétera. Libremente puedes asistir. Libremente. Tienes la gnosis también de Cristo Satanás, la gnosis de Cristo Lucifer, que son energías sagradas de Dios que nada tienen que ver. Cristo Lucifer nada tiene que ver con Lucifer, el ángel Dios caído, ese es otro caso. Y Cristo Satanás, una energía sagrada de Dios que rige los mundos infiernos, nada tiene que ver con Satanael, el ángel Dios caído que vino de otra constelación, ese es otro caso. A su vez, Satán también se llama Hermes Trismegisto,
porque es un nombre sagrado que representa los misterios de esa energía sagrada que ayuda a las almas allá en los mundos infiernos y que Dios mismo le puso ese papel para que ayude. Bien, ya veremos esos misterios también, hermanos y hermanas, y eso en la orden teosofiana, blavatskyana, Gautamí, Moria del divino Daimon y los dioses del fuego, tierra, agua y éter. También vemos allí profundamente aquellos misterios. Continuando, entonces ahora sí, ya tú quieres pasar a la segunda cámara. Estás en pre-segunda cámara, listo, puedes pasar tu consagración después de ese tiempo. Te consagras, obviamente antes de eso pasas exámenes, pruebas, presentas una solicitud que quieres pasar a la segunda cámara, dais una ofrenda, listo. Te haces la túnica, color azul, cordón blanco, sandalias, que eso lo da el maestro Samael Aun Weor en el libro El matrimonio perfecto, revisada allí. Listo, pasas un ritual iniciático de consagración y eres parte de la segunda cámara dentro de la gnosis samariana, la sede gnóstica, en la misión solar instruccional de la resurrección. Allí tenemos actividades muy especiales, como ustedes saben. Tenemos actividades los días Shonraev o martes, que se hace ahí meditaciones, pues, estudios de las obras del maestro Samael Aun Weor, ejercicios físicos esotéricos, una segunda cámara, es algo conscientivo, algo de Dios, algo cristiano. Pueden asistir las personas que ya se han consagrado dentro de las segundas cámaras, y también si personas tienen sus hijos, hijas de 13 años hacia los demás años de la infancia, pues llevarlos tranquilamente. Es parte de la iglesia gnóstica, que toda la humanidad puede asistir, obviamente, pero pasando las diferentes cámaras, obviamente, hermanos y hermanas. Y que allí en el video anterior vimos el maestro Samael Aun Weor oficiando lo que es una segunda cámara con rituales de la liturgia. Ahí lo ofició el maestro para segunda cámara en esa parte tan especial que se hizo en el Congreso de Guadalajara, año 14 de Aquarios. Pero esos rituales sí lo ofició obviamente con segunda cámara. Hay otras de las actividades públicas que es diferente, como ya vimos. Bien, entonces en segunda cámara samariana esos rituales siempre son para las segundas cámaras. Eso no se lo va a dar en las iglesias gnósticas públicas, porque para eso está organizado. Para eso ya vimos que hay otros rituales públicos. Tranquilamente se los hace los públicos. Y los de segunda cámara en su sitio dentro de Gnosis Samariana, tal cual como orientado el maestro Samael Aun Weor, para ayer, hoy, siempre, por siglos y milenios. Obviamente. Bueno, si ahora hay otras personas tal vez que lo saquen por allí en el planeta públicamente, por medio de ciertas iglesias, y den aquellos rituales públicamente, pues ya vimos que eso no se puede adueñar un estudiante de la gnosis samariana, porque eso está en el libro egipcio de los muertos y también aquel libro de Crowell de la ley, que es antes del venerable maestro Samael Aun Weor. Entonces obviamente eso ya será de acuerdo a la conciencia de aquellos directivos de otras religiones aparte de gnosis samariana que lo den públicamente. En gnosis samariana pues ya tenemos el orden y organización que nos orienta el Avatara, y pues se lo cumple en el sentido más completo de la palabra. Bien, estimados, estimadas, vamos a proseguir. Entonces el día Shonraev o martes también hay una cadenita de fuerza, una reunión de personas para pedir fuerza, ayuda al arcángel Samael Aun Weor y a Dios para todas las personas que ahí se reúnen y para la humanidad en general. Tenemos otro ritual los días Oshnimot o miércoles en horario AM, donde hay un trabajo especial con el Señor Jehová, que es el regente de este universo, y obviamente una invocación a la vida humana, flora y fauna universal, y una invocación a la energía universal, el Padre Dios único universal, Padre Dioses, Diosas, Cristos, humanidades. Jehová tiene su Padre espiritual, su Keter,
y también es uno de los tantos hijos de la Santísima Trinidad, de las energías virginales y del Divino Daimon, y del Padre Dios único universal, Padre Dioses, Diosas, Cristos, humanidades. Es un Dios rey de los dioses, diosas en este universo, y obviamente rige todo un universo con más de 100.000 galaxias, y cada galaxia con más de 100.000, con más de 100.000 millones de soles y planetas, incluidos los soles planetas de cada una de las galaxias. Entonces, claro que sabe, pues lógicamente, alabado sea Jehová en el nombre del Cristo. Por ahí gente de las huestes anticrísticas ya comienzan ciertos, por un lado, rebeldías, pero que de una rebeldía tal vez conscientiva van cayendo en una rebeldía egoica y en un chantaje hacia la real presencia del Señor Jehová. Los dioses diosas también pecan aún sin tener ego y aún ya siendo cristificados y siendo dioses creadores de planetas, sistemas solares, galaxias. Eso ya lo enseña el maestro Samael Aun Weor en sus obras. Y a su vez, si un Dios creador comete ciertos errores, pues se generan terribles karmas, ley de catancia superior, karmas mayores, karmas superiores que tiene que pagarlo aquel Dios que comete aquellos errores. Los dioses se equivocan por el mal manejo de virtudes, están en su perfeccionamiento de virtudes, y por ciertas leyes principiantes que sacan, y hasta que esa ley se vuelva perfecta totalmente, cometen ciertos errores y dañan a la o las humanidades, y ahí se generan terribles castigos que tienen que pagarlo, lógicamente. Entonces, ¿qué pasa? Una persona que no es fanática comienza a analizar absolutamente todo, por todo lado, y se da cuenta de ciertos errores de los dioses diosas, que está grabado en ciertos libros, como en los libros hebreos, también conocidos como Biblia, libros de, puede ser Mahabharata, Bhagavad Gita, Kivalión, el libro de Elah. Entonces esa persona se despierta y dice, bueno, ¿por qué este error? ¿Por qué esto, el otro? Por aquí, por allá. Y se da cuenta también que los dioses pecan, pero les caen terribles castigos, como enseña el arcángel Samael Aun Weor. Entonces, cuando lees un libro sagrado, tienes que revisar dónde está el ego de aquel que escribió el libro, porque los que han escrito también son personas que han estado en su avance iniciático, han tenido ciertos errores, obviamente, y otros tal vez mal manejo de virtudes, otros tienen falsa personalidad, y otros tienen una real personalidad, y otros tienen ya gran grado de conciencia, etcétera, etcétera. Todo eso tienes que analizar y a ver si el que recibió aquella información la recibió tal cual como mandó el Dios tal, o tal vez la escribió mal, o a ver si las huestes anticrísticas han metido cuchara allí y lo han manipulado, lo han adulterado y todo aquello. Entonces hay que estar despiertos en todo eso y ver dónde están las leyes principiantes de algunos dioses diosas y dónde están las leyes ya lo más perfecto del manejo de aquellas leyes, y todo eso hay que analizarlo, obviamente. Entonces ahí no se cae en fanatismo. Pero ahora hay la parte de discípulos y discípulas de la logia anticrística, obviamente, que el maestro Samael Aun Weor enseña que Yahvé fue un ángel Dios poderoso, se cae espiritualmente, se vuelve un demoniazo, así como Lucifer, así como Satanael, así como Moloch, Andramelech, etc. Los magos negros, magas negras de ellos son sus egos que han creado y lo han reforzado con el poder energético, y ellos están esclavos de su propio ego, y toda la humanidad hemos creado también el ego, pero no se ha desviado ya a la persona a convertirse en un maestro o maestra de la logia anticrística. Entonces, obviamente, las huestes anticrísticas, ellos también obran, tienen sus planes y todo aquello. Entonces la persona cuando lee libros sagrados tiene que estar bien despierto, consciente, y ver a quién va a ir a seguir. Una cosa es seguir la energía de Christus Lucifer de Dios, otra cosa es seguir a Lucifer, el ángel Dios caído, que reina en los infiernos. Otra cosa es seguir la energía de Cristo, Satanás de Dios, y otra cosa es seguir el satanismo anticrístico de Satanael o los magos negros de diferente color de piel, caídos espiritualmente. Ahora, el maestro Samael orienta en el libro La Revolución de Bel que Yahvé y Lucifer están presos en ciertos infiernos de la naturaleza, listo, astralmente no pueden manejarse,
pero sí telepáticamente, y ellos llegan con sus mensajes también a sus discípulos que tienen cuerpo físico y discípulas en el planeta, y siguen sus planes. Entonces a su vez hay una parte que ya busca chantajear al Señor Jehová diciendo que es un demonio, que es un anticristo, porque revisan ciertos errores que hay en los libros hebreos y a ver si aquel Dios exaltado dio la ley tal cual o el que recibió la escribió mal, producto de su ego, falsa personalidad, mal manejo de virtudes, que obviamente los que escribieron estaban en su proceso iniciático espiritual, pero todavía tenían ego, pues estaban iniciando iniciaciones de misterios menores o de fuego, y algunos llegando a la de la luz y tenían que aprender a manejar también sus virtudes. Entonces hay que estar conscientes. O a ver allí si la logia anticrística adulteró esos escritos y todo aquello. Entonces hay ciertas élites que incluso a nivel planeta pues ya están con su misión anticrística en contra del Señor Jehová, Rey de los dioses, Diosa, representante en este universo. Por otro lado, élites religiosas pues creen que el Señor Jehová es el único Dios creador de absolutamente todo, y eso también no es real, es una información a medias, y si la persona eso quiere hacerle creer a todas las demás personas, pues está mintiendo y está levantando falsos testimonios. Es un Dios creador de universos, sí, y Rey de los dioses, diosas en este universo, pero ahí mismo en los libros hebreos enseña a él que hay más dioses, y él es uno de los más exaltados, claro, en este universo, pero hay más de 100.000 millones de universos y más de 100.000 millones de regentes, dioses, creadores de universos. El Señor Jehová es uno más de los tantos dioses con ese rango tan especial. Él tiene su Padre espiritual, su Madre divina, y es uno de los tantos hijos del Padre Dios único y universal, Padre de dioses, diosas, Cristos, humanidades, Padre de millonadas de universos, galaxias, sistemas solares, planetas y mundos de materia y antimateria, todos ellos habitados ayer, hoy y siempre. Por eso Jesucristo también orienta lo que es el Padre Dios único universal, y también habla de su Padre Dios Averamento, y también habla del Padre Dios Jehová, y también habla del Padre Dios Keter, de la energía crística universal y de las energías del Espíritu Santo. Bien, al nosotros entender esto, lógicamente nos despertamos. Y las personas, por ejemplo, que analizan a conciencia y se despiertan, lejos de dogmas y fanatismos, van a ver muchos errores que están en los libros. Acuérdense también otra cosa muy importante, que los 66 libros hebreos son escritos por seres iluminados que han estado en su avance espiritual, como vimos. Pero también dése cuenta, obviamente, que aquellos seres estaban en su proceso de autorrealización, transformarse en humanos, humanas, hombres, mujeres, ángeles, arcángeles, bueno, antes de eso, superhombres, supermujeres solares, ángeles, arcángeles, querubines, potestades, tronos, deidades, dioses, diosas. Hay que concientizarse de ello, obviamente, y comprender también que en esos avances espirituales pues tenían que pasar misterios menores, misterios mayores, iniciaciones de fuego y otras las iniciaciones venusta, la cristificación, procesos de muerte y resurrección, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos en su avance espiritual. Pero ahora, ¿quién recopiló los 66 libros hebreos que se lo conocen la mayoría de cristianismo? El político emperador Constantino, el de la cruz. Aquel emperador romano que realmente amó a Roma, por eso Roma al revés representa también amor, y supo estratégicamente mantener el imperio, y reconoció al superhombre Jesucristo resurrecto, y por haber reconocido aquello, pues Roma está en toda ciudad y pueblo de la mayoría de los lugares de América, Europa, y obviamente en parte de Asia, Australia y lo que es África. Entonces Constantino, claro que amó su imperio y también reconoció caballerosamente a Jesucristo. Pero él se ingenia en recopilar los 66 libros hebreos y lo pone como Biblia, que Biblia significa libros. Pero esa recopilación la hizo de acuerdo a su conveniencia política y de su imperio del entonces, de la antigüedad.
y lo hizo pues de acuerdo a aquello. Hasta ahí está correcto que hizo la recopilación. Pero lo que pasa es que el resto de información la quemaron, la destruyeron, la enterraron, y eso ya es incorrecto, ¿se cuenta? Pero hay los gnósticos esenios, que ellos guardaron información, los gnósticos nazarenos, los gnósticos cristianos, y eso ya está saliendo a la humanidad, pues. Ahí están los documentos de Nahmadi, los documentos de Qumran, el Evangelio de Judas Iscariote, el Evangelio de Miriam Ben Magdala, etcétera, etcétera, que son parte de la Biblia, de las órdenes religales cristianas de Yod Bauge, por ejemplo, que vimos en esta misión solar de la resurrección. Entonces hay que despertarse. ¿Quién recopiló los libros hebreos? El político emperador Constantino, que simpatizaba con el cristianismo, su madre era muy cristiana, y al final de su dominio imperial, al final de su vida, se bautiza al cristianismo. Excelente que se bautizó. Y comienza a hacer las primeras cúpulas de la católica romana y lo expande por todo el planeta en el transcurso de más de 2000 años de misión, que es digno de reconocer esa parte positiva, lógicamente, y es la gnosis que también están dando allí. A su vez hay la iglesia gnóstica católica de Jesucristo y su esposa Miriam Ben Magdala de Jerusalén, que también se expande a nivel planeta por medio de los apóstoles discípulos, y casi 2000 años pues esotéricamente con rituales en ciertos lugares especiales, y antes pues en las catatumbas de Roma. Hoy sale ya públicamente porque lo saca el maestro Viracocha al público en general, la iglesia gnóstica, y también el arcángel Samuel Ambeor, Kalki Buda Maitreya, avatar iniciador de la era acuariana, y se lo comparte con la humanidad. Muy importante aquello. Entonces, al entender esto, la persona que alaba en una orden cristiana evangélico-católica a Jehová, y obviamente en las iglesias católicas es recomendable poner los libros con el nombre de Jehová, porque ya vemos que Yahvé sí fue un Dios poderoso, pero luego se cayó espiritualmente y hoy está pues en las huestes anticrísticas. Revisemos el libro La Revolución de Ben del Avatar. Bien, continuando. Al comprender esto, la persona que estudia el cristianismo se despierta y lleva un cristianismo real a los demás lugares del planeta donde falta llegar pues, pero no con una Biblia únicamente de 66 libros. Después de Constantino se levanta otro emperador, que ese sí se la pasó a aquel personaje, haría cosas positivas también, pero el ego y la falsa personalidad de aquel y el mal manejo de virtudes mandó a matar simplemente al que leía otros libros aparte de los 66, como pues enseñan los reportajes de aquello. Y eso pues ya no es conciencia, poner a una persona a la religión a la fuerza, no, eso no conviene, eso es ya magia negra como enseña el Avatar. Bien, estimados, estimadas, importantísimo comprender aquello. Ahora, una persona que es fanática del Señor Jehová o fanática de Jesucristo, una cosa es tener ese amor, ese cariño conscientivo a los maestros, y que son también nuestros dioses y que representan a la energía universal, pero otra cosa es ser fanático a los maestros, dogmático. Eso no conviene, porque eso le va a llevar a una estrellada a la persona que así obre. Hay que comprender que los maestros también han tenido errores y luego se han rectificado, y ellos mismos enseñan en sus obras parte de sus errores que han cometido y luego se han rectificado. Y si los dioses más exaltados, creadores de universos, también pueden caer en pecado por mal manejo de virtudes, entonces imagínense, los dioses que son recién creadores de planetas, o recién creadores de semillas, o otros que tienen ya rango de dioses, pero que aún no crean semillas o universos. Hay otros dioses que vuelta viven ya en los mundos nirvánicos, aún tienen ego. Vuelta a los que viven en los absolutos, ellos pues ya no tienen ego ni karma, son seres que llegaron hacia la energía universal. Entonces hay que comprender todos estos aspectos.
Ahora, una persona que no es fanática obviamente va a darse cuenta de los errores en los libros sagrados y no va a seguir esos errores porque lógicamente va a irse a estrellar. Ahora otra persona o otras élites de las huestes anticrísticas, ellos entonces aprovechan, comienzan también a estudiar todos los libros de todos los sabios sabias y comienzan a grabar sus errores, pero ellos no lo toman hacia una concientización a la humanidad de que son errores producto del ego y la falsa personalidad de aquellas personas y que luego se rectificaron, sino directamente van al chantaje y a meter su magia negra para que la gente se confunda, pues se enrede y más bien siga a las huestes anticrísticas antes que a los reales dioses de Dios manifestado. Y de eso ya hay muchos grupos respetables en el planeta que siguen su misión anticrística. Pero a su vez hay la parte de la misión crística que se está dando en el planeta, en diferentes órdenes samarianas y en general en la gnosis universal del planeta, de logias blancas, y se concientiza sobre aquello. Hay ciertas élites que ya lo presentan al Señor Jehová como un demoniazo, un ser anticrístico y un ser cruel en contra de la humanidad. Entonces le dicen que Jehová es Satanás. Jehová no es Satanás anticrístico, pero Jehová sí es Christus Satanás. Jehová sí es Christus Lucifer, porque encarnó aquellas fuerzas sagradas del Espíritu Santo. Entonces, Cristo Satanás, ¿quién es? Es una energía que se desdobla del Espíritu Santo. Allí tenéis una obra tan impresionante que al respecto la estamos estudiando, obviamente, en este mes de abril, y que lo plasma aquel discípulo del maestro Lakshmi Daimon, Juan Capazo, Los misterios del divino Daimon, donde da esas enseñanzas que comparte el maestro Lakshmi Daimon, y nos enseña la realidad de los misterios trascendentales de los desdoblamientos del Espíritu Santo. Entonces, en síntesis, digamos, esta obra es impresionante. Estudiamos los misterios del divino Daimon y en síntesis lo que nos enseña el maestro Lakshmi Daimon y lo que nos enseña el maestro Samanambeor es los misterios del Espíritu Santo, del Padre Dios único universal, Padre de dioses, diosas, Cristos, humanidades, se desdobla una energía muy sagrada, tres energías sagradas ya como Dios manifestado. Entonces tenemos la energía también de Keter o el anciano de los días, conocida también como el Padre, otra la energía del Hijo del Cristo y otra la energía del Santísimo Espíritu Santo, Dios de Dios y Señor de vida. La energía del Padre te da poder, gobierno, autoridad, etc. La energía del Hijo, misericordia, amor, poder, fuerza de fuerzas. Es el Cristo. Imagínate un Cristo Hércules, Cristo Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Krishna, Jesucristo, Quetzalcóatl, Mancocapa, Kalishwanga, Samael Ambeor, Lakshmi Daimon, Sana, Kumara, Melquisedec, etcétera, etcétera, etcétera. Y del Espíritu Santo, que es la energía de las magias, la magia es la energía de la vida, que se refiere a las energías sexuales, que tiene que ver con los misterios de un esperma y un óvulo, que han llenado de millonadas en el planeta Tierra, por ejemplo, más de 7.000 millones de habitantes, y asimismo en todos los mundos tridimensionales de los universos, galaxias, sistemas solares, planetas, con humanidades en los mundos tridimensionales. Hay también el sexo de del reino animal, del reino vegetal, y ahí está el poder del Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo se desdoblan 5 desdoblamientos de Dios Madre y los misterios del divino Daimon o los misterios del Espíritu Santo. Un primer desdoblamiento, la Madre Virgen Espacio o cósmica con su Hijo, el divino Daimon, la energía más exaltada de Dios.
que maestros espirituales la pueden encarnar en los mundos físicos tridimensionales. Encarnan en su obra espiritual, obviamente, y activan esas energías en otras dimensiones. Esa energía del divino daimon es como mira el sol, ese fulgor del sol, eso tiene que ver con esa energía del divino daimon, lo más perfecto, lo más sublime. Imagínate en ese vientre eterno de la Madre Virgen cósmica, tanta creación, tanta belleza, y todo habitado. A su vez, tenemos un segundo desdoblamiento, la Madre Virgen Naturaleza Superior, Madre Naturaleza Superior, tanta creación, tanta alimentación que día a día da para que todos comamos, nos nutramos, aromas, sabores, perfumes, colores. Trabaja con su hijo Christus Lucifer, con X pone allí para que no haya confusiones. Christus Lucifer, energía más sagrada de Dios que tiene que ver con la magia y magias. Tomas una rosa, les has dado a la pareja que está allí, mira lo que ha salido. Hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, etcétera, etcétera, etcétera. Un siguiente, pues, la energía que trabaja ella, un hijo, es la energía sagrada de Christus Lucifer, la energía que trabaja la Madre Virgen Naturaleza Superior. Misterio de los misterios, la riqueza de riquezas, el poder de poderes, la fuerza de fuerzas, energía sagrada misteriosísima. Siguiente desdoblamiento, la Madre Virgen Kundalini Interior, la Madre Virgen Kundalini Interior, con su hijo, el bendito, nuestro Nash Lucifer Interior. Él te pone la tentación para ver si ruedas, vas para el abismo, o si la persona vence la tentación, emerge con la virtud sabiamente manejada y se escala para Dios Diosa, antes humano humana. La Madre Devi Kundalini nos guía en el camino espiritual y la iniciación. Nos ayuda en esos procesos de eliminar el ego y anhela que nos volvamos también humanos, humanas, dioses, diosas. Siguiente desdoblamiento, la Madre Virgen Naturaleza Inferior con su hijo, el bendito Señor San Misterio, los misterios del Bafómetro, los misterios del guardián del umbral, que hay que vencerlo. ¿Pero a quién vas a vencer? El ego que hemos creado. El bendito Señor San Misterio, su energía de Dios preciosa, Él se reviste de todos los egos que nosotros hemos creado y a la vez se le presenta allí al candidato a la iniciación. Puede ser físicamente o en el astral, y mientras más feo sea, con cachos, rabos, más negro que el carbón esté, así la persona esté en el aspecto psicológico, con posilje, pereza, orgullo, codicia, ira, lujuria, gula, envidia, 10.000 defectos psicológicos, 3 furias, 12 demonios más que se relacionan con los 12 trabajos de Hércules, y obviamente 10.000 yoes psicológicos, egos, que cada habitante hemos creado. Ahora, ¿quién es Cristo Satanás? Otro desdoblamiento del Espíritu Santo y de Dios. Está la Madre Virgen Hécate Proserpina, que rige los mundos infiernos. Entonces ellos tienen que destrozar, destruir, acabar todo el ego de nosotros, la humanidad, que de las personas que no quieran autorrealizarse, que en el mundo físico practicando los 3 factores, nacer, morir, sacrificio. Entonces vendrá esa rodada para los mundos infiernos, y allá, en cientos, miles o millones de años, Cristo Satanás con la Madre Virgen Hécate Proserpina y los satanianos de Dios que trabajan en los mundos infiernos destruirán todos esos egos. Imagínate 7.000 millones de habitantes multiplicado por el ego de cada uno, las cabezas de legión de cada uno. Eso pone un monstruo. Entonces pone a Cristo Satanás allí. Tiene que ser una energía más poderosa que destruye y acaba todo lo que es el ego de la humanidad en general, en esa rodada para los mundos infiernos. En masas, oleadas están entrando a los mundos infiernos. Enseña el maestro Samuel Ambeor en el libro 6 Infiernos, Diablo y Karma. Y cuando sea el final de la raza, obviamente esos infiernos estarán a full. Y Cristo Satanás tiene que destrozar, destruir todos esos egos. Eso es Cristo Satanás. Otro es Satanael, el ángel Dios caído que llegó de otra constelación y sacó también los satanes anticrísticos. Obviamente es otro caso.
Y también a los magos negros, magas negras de diferente color de piel, se les dice también satanes. Otra cosa es la élite de Lucifer, el ángel Dios caído, y que sacó también legiones de Luciferes. Pero otra cosa es las energías de Christus Lucifer de Dios y sus discípulos y discípulas también, pues, lógicamente. Bueno, todos esos misterios se lo comprende en los misterios del Espíritu Santo. Bien, hermanos y hermanas, trascendental entender todos estos misterios, claro y preciso. Entonces, estos rituales egipcios que vemos, lógicamente, son trascendentales y son practicados ya en la gnosis samariana en élites superiores como en la segunda cámara. Y ya vimos otras personas a nivel de familias, amistades y hogares, se les orienta que pueden hacerlo en casa, en un orden iniciático especial. Y a su vez ya vimos, ¿no? Un estudiante gnóstico de la gnosis samariana o maestro o maestra gnóstico jamás puede adueñarse de aquellos rituales, ni el mismo maestro Samuel Ambeor se adueña porque sabe que pertenece a la sabiduría gnóstica universal. Lo comparte. Otras personas tal vez sacarán iglesias con esos rituales al público en general, porque lo estudian allí en el libro tibetano de los muertos, o incluso el libro de la ley de Crowley, que está por allí también a nivel de la humanidad en general, y pueden sacarlo. ¿Y quién les puede impedir aquello si es patrimonio de la conciencia de la humanidad, lógicamente? Entonces, no hay que caer en fanatismos, en dogmas que únicamente nosotros de la gnosis samariana somos los únicos dueños de aquello. O como otros también pueden caer que se cree que es el único gnóstico de la gnosis samariana que existe en el planeta. Falso totalmente. Toda persona ha estudiado y practica algo de gnosis. Si has ido al colegio, a la escuela, a la universidad, has ido a institutos gnósticos de saber. Gnosis significa saber, conocer, tener inteligencia. Eso es gnosis. Y donde haya un átomo de saber, conocer, inteligencia, está presente la gnosis. Por ende está presente en los cielos, los mundos y los infiernos. Gnosis básica, pues imagínate, la tienes en los centros naturistas, empresas de nutrición, empresas de salud que elaboran productos de salud. Ahí está la gnosis básica, pues se necesita una gnosis científica, tecnológica y de saber conocer para hacer aquellos productos que salvan vidas. La gnosis la tienes en tu casa, allí en las baldosas, en el cemento, en los muebles, en los focos, en las computadoras, en las radios, en los celulares. Ahí está gnosis básica, pues. Gnosis básica artesanal, una gnosis básica tecnológica, porque se necesita un saber, una inteligencia, un conocer, una gnosis para hacer todo aquello. La gnosis lo tienen los venerables demonios y demonias del abismo también. Claro, no es que antes fueron dioses, diosas de cámara 33 y tienen la gnosis de Dios, se caen espiritualmente, pero la gnosis, la sabiduría continúa con ellos. Esa sabiduría le dan a sus discípulos y discípulas, pero a la gente en general pues le meten un montón de mentiras y falsedades. Pero ellos más bien practican cierta parte de gnosis de Dios, va a tener también más dinero, más riqueza, incluso más salud. Y obviamente a la gente le meten mentiras, falsedades, porque no les conviene. A su vez, lógicamente, ellos toman también la sabiduría gnóstica de Dios y la dirigen para sus fines pues anticrísticos. Pero de que tienen gnosis, por eso el rey Salomón tenía el poder que Dios le dio para sacar la misma sabiduría a los infiernos, y lo hizo, y se hizo amigo de los jerarcas de la logia anticrística más poderosos, y le entregaron la gnosis de los cielos que lo tenían guardado allá dentro. Obviamente la gnosis lo tiene la dama que está incluso en la prostitución, aquel homosexual, aquella persona que se embriaga en el alcohol, en el trago, aquella persona pues que es incluso delincuente. Esa persona en determinada instante de su vida también practica gnosis de Dios, también practica un conocer, un saber, una inteligencia, porque mira, se lava, se baña, se cambia. Eso es practicar gnosis de Dios. Esa persona, por ejemplo, verá por sus hijos que vayan a la escuela,
les dará alimento. Eso es ser gnóstico. Entonces toda persona habitante de los 7.000 millones de habitantes en el planeta, se ha estudiado algo de gnosis y se practica algo de gnosis, pues, lógicamente. Pero obviamente hay la gnosis básica que te sirve para vivir mejor en estos mundos físicos tridimensionales, para traernos más salud, amor, dinero, riqueza, prosperidad físico-conscientiva. Pero hay también la pre-gnosis o pre-sabiduría. Pero hay también, lógicamente, la gnosis nirvánica y la gnosis ains, cristificación. Entonces, un estudiante de la gnosis amaniana, creerse el único gnóstico sobre la faz de la tierra, lógicamente le falta estudiar qué significa la palabra gnosis y estudiar el primer tema, qué es gnosis, que nos enseña la sabiduría universal y el maestro Lakshmi-Daimon en su libro de Primeras Cámaras. Entonces, obviamente, gnosis simplemente significa saber, conocer, tener inteligencia, positivo gusto, eso es todo. Y donde existe un átomo de aquello, está presente la gnosis. La gnosis pues la tienen los dioses diosas. Nuestro pueblo se compone de gloria, poder, fuerzas y amor. Deberéis sobrepasar a todos los pueblos de la tierra en gloria, poder, fuerzas y amor. Lógicamente, ahí está el gnóstico Krishna, con 16.108 esposas, hizo el palacio del Tantra Kama Sutrians, practicó la magia sexual del arcano ZF, que nos enseña el arcángel Samuel Ambeor públicamente, y le hizo un palacio a cada esposa. Tenía que llevar la alimentación para sus miles de hijos y millares de esposas, y cumplió aquel papel. Tienes la gnosis pues de aquel rey David, Salomón, Mahoma, Abraham, Moisés, Jacob, Aarón, la gnosis de Zeus, el gnóstico Odín, Wotan Thor, el gnóstico Quetzalcóatl, Mancocapa Caluchuanga, etcétera, etcétera, etcétera. El gnóstico Samuel Ambeor, tienes la gnosis laxmiana de Lakshmi-Daimon, tienes la gnosis del maestro Ravolum, la gnosis de Gargacuchiana del maestro Garguchinis, la gnosis litelatiana, la gnosis hishiniana, tienes la gnosis del maestro tawiliana, la gnosis del maestro Aarón, aroniana, tienes la gnosis de los más de 40 maestros que ya han emergido, la gnosis amaniana, lógicamente. Entonces la gnosis es universal, estimados, estimadas. Ahora sí, ya comprendemos que hay los gnósticos de la católica romana, los gnósticos de la Testigos de Jehová, los gnósticos masones, los gnósticos rosacruces, los gnósticos del Tao, Yoga Zen, etcétera, etcétera. Porque son gnósticos por simple hecho que estudian gnosis en esos libros que son gnósticos, porque allí hay saber, conocer, inteligencia, positivo gusto. Y si lo practican, están practicando autognosis, una gnosis universal. Hay la gnosis de Upesky, la gnosis de Gurdjieff, la gnosis de Buda, la gnosis del Dalai Lama, etcétera, etcétera, etcétera. La gnosis de la maestra Blavatsky. Y en cuanto a lo que vimos antes de la gnosis básica para traerte más salud, dinero, amor, ¿dónde está? ¿Veis un libro de la humanidad, de compañeros, compañeras de la humanidad que han escrito libros donde te dan secretos para traerte más salud, dinero, amor? Así ellos no quieran ir a la gnosis nirvánica o cristificación, ahí está un libro gnóstico de gnosis básica. Tomadlo, hay que ser humildes, tomadlo, practicalo y traete más salud, dinero, amor, prosperidad físico-conscientiva, porque está practicando gnosis básica. ¿Veis? Bien, continuaremos ese tema de qué es gnosis, es clave trascendental, obviamente, estimados, estimadas. Ahora, continuando, entonces si la persona se cree el único gnóstico sobre la faz de la tierra, o cree que él solo puede llamarse gnóstico porque está dentro de gnosis amaliana, está cayendo en un fanatismo, un dogma. Tiene que estudiar más y profundizar qué es gnosis, para no estrellarse, porque otra persona o personas, por ejemplo, de la humanidad en general, que son entendidos de gnosis, le van a decir, pero ve ahí la gnosis de Mateo, hay la gnosis de Jesucristo, la gnosis de los griegos. ¿Quién saca la palabra gnosis? Los griegos, mucho antes del arcángel Samuel Ambeor. Y los griegos bautizan todo el conocer
la sabiduría, la inteligencia con el nombre de gnosis. Eso es todo. Y a su vez, gnosis no es conocimiento, sino es conocer de conoceres. Imagínate en la gnosis gramatical, lingüística, que una persona sepa de eso y ya le estás diciendo que gnosis es dizque conocimiento. Ya le estás diciendo que sí estás mintiendo. Entonces revisa lo que son las palabras, qué significa toda la palabra. Cono, un cono, ¿no es cierto? Sí, que sí, está afirmando que miente. Claro que en otro aspecto te ponen que es un conocimiento de algo que está allí, ¿no es cierto? Pero la realidad de los hechos que existe la gnosis gramatical y hay que profundizarla para ver qué se habla la gente. Si tú le estás diciendo a una persona a cada rato que la gnosis es aquello, conocimiento y todo eso, le estás metiendo en la cabeza, le estás sellando en los centros energéticos del cuerpo, en el centro intelectual, motriz, emocional, instintivo, sexual, que acá, de acuerdo a esa palabra, sí están mintiendo. Y desde ahí un instructor, un misionero, un gira ya queda desestabilizado ante la persona que sabe de la gnosis gramatical. Entonces diferente es que digas gnosis es conocer, si quieres en plural, o conocer, o conoceres, saberes de los cielos, los mundos y los infiernos. Diferente es decir, gnosis es sabiduría, saberes, o saberes, y inteligencia, es muy diferente. Entonces revisa cómo está estructurada toda la palabra inteligencia, toda la palabra sabiduría, saber y todo aquello. Bien, importantísimo aquello, importantísimo. Por allí un mismo discípulo, el maestro Samuel Ambeor, saca por medio de una orden del Tao que él organiza y les despierta pues allí de aquello también y les dicen que ahora gnosis es conocimiento, o sea que es cierto, sí es verdad. Tiene lógica, pero hay que utilizar una